Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Ante el alto comisionado de las Naciones Unidas. Doctor, buenas tardes. Tenemos aquí en nuestro poder este informe de 40 páginas. Un informe que esperemos poder conocer en mayor detalle en esta conversación con usted. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto y revisado, el informe identifica a la Iglesia Católica, a la Unión Europea y a la policía boliviana de haber sido parte del golpe, del denominado golpe de Estado del año 2019. Doctor, buenas tardes, bienvenido a este diálogo. Un saludo al país. No tengo retorno. Es ya un agrado conversar con usted y a través justamente de su medio de comunicación a sobre las consultas que han surgido a partir del informe que hemos preparado a Iglesia en el mes de abril, y hemos hecho conocer justamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas como una posición que asume la Procuraduría General del Estado como una institución constitucional justamente que tiene como objetivo, entre otros, la defensa de los intereses del Estado. Doctor, si nos puede dar mayores detalles respecto a este informe que ha sido presentado en el mes de abril, es decir, hace algunas semanas atrás, ¿qué establece este informe y qué identifica? Tenemos entendido que no solamente se ha enviado el informe a el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sino que también este informe ha sido remitido a el Parlamento Europeo. Se ha remitido a varias instancias internacionales, comenzando por el Alto Comisionado, que es la entidad requirente de este informe, es el informe 03 que se ha evacuado, donde hemos verificado en primer lugar que existe el rompimiento o la ruptura del orden constitucional dentro de nuestro país. Eso lo hacemos con base en toda la información que hemos recabado nosotros, pero también las fuentes directas que han sido los medios de comunicación escritos, las declaraciones de los actores de ese momento, el informe del Defensor del Pueblo, el mismo informe de los delegados que han llegado al país en ese tiempo, hablamos de noviembre prácticamente del 2019, que son fuentes válidas y fidedignas para indicar que efectivamente ha existido una ruptura del orden constitucional dentro de nuestro país y por tanto un golpe de Estado. Un golpe de Estado que ha sido preparado y ha sido ejecutado por grupos de poder que obviamente se han coludido para derrocar a un presidente constitucional y han urdido una trama en la cual esperemos haya un desahogo obviamente legal cuando existan y avancen los procesos legales que se han iniciado justamente para los autores del golpe. En segundo lugar, hacemos notar que existe una sucesión inconstitucional. La llamada sucesión ha sido inconstitucional por cuanto no se han cubierto los recaudos que establece la Constitución, se han desconocido los alcances de la renuncia y el tratamiento de la renuncia que ha realizado el presidente Evo Morales. Se ha inventado la teoría del vacío de poder, que es un elemento que lo estamos absolutamente descartando, y por último el famoso plan B, el plan B del golpe de Estado. Sobre esa base el informe claramente refiere que después de ocurrir y suscitado el golpe de Estado con la renuncia del presidente Evo Morales, viene un gobierno de facto 2 días después de reuniones además en la que participan personas que no tenían absolutamente nada que ver en la sucesión constitucional. Si esto hubiera pasado normalmente, debía asumir la gestión al gobierno a Diana Salvatierra como presidenta del Senado, a quien recaía justamente esa función, pero no llamar a Adriana para que negocie un poco más, ¿no? O sea, ¿quién la ha llamado? ¿Por qué han llamado? Esos temas son los que no quiere escuchar la derecha golpista, y es justamente lo que hemos desnudado nosotros, y sin duda, Junior, eso ha causado mucha molestia, y además después de eso se desencadena un gobierno de horror, de terror. Se dicta un decreto supremo que autoriza asesinar poco más a las personas, y ahí vienen las masacres de Sencata y Sacaba. Yo estoy dando a conocer, Junior, lo que ha ocurrido en el país. No me estoy inventando una llamada narrativa, puesto que la narrativa en términos periodísticos, pues usted me puede informar mejor tal vez del tema, es una construcción que se hace sobre hechos que han sucedido a nivel de medios, ¿no es cierto? Este es un informe oficial que surge con fuentes de información directas. Para ello también hemos acudido a otras fuentes, como por ejemplo el Parlamento, lo que es actualmente la vicepresidencia del Estado, para ver qué ha ocurrido en otros casos, cómo se han suscitado la sucesión ante la renuncia, por ejemplo, de Sánchez de Lozada. Y el señor se fue el 17 de octubre del 2003 y desde el avión, o ya saliendo del avión, mandó su renuncia. ¿Había vacancia ahí? Claro que no había vacancia, el hombre estaba viajando a Miami, pero se leyó las renuncias, se trató, se construyó y se aprobó. Mientras aquí se inventan que porque salió Evo Morales había vacancia del poder, cuando había una renuncia presentada y firmada de él
y del vicepresidente de entonces Álvaro García Linera. Lo que correspondía era, en consecuencia, tratar el tema, lo que no ocurrió jamás. Entonces, estamos dando a conocer eso. Y por último, Junior, que va a hacer conocer un tema que no se ha visto, que quisiera, por favor, por su medio se conozca. Tengo en mis manos la sentencia constitucional 0149, que pues lo puedo pasar luego, por favor, es del año 2014, de la Sala Tercera, de 20 de noviembre de 2014. Es una de las sentencias en las cuales se establecen las condiciones constitucionales y legales de validez para la renuncia de autoridades electas. Esta sentencia, como muchas otras, da una línea clara de cómo se considera la renuncia de autoridades electas. Recordando, por ejemplo, simplemente que algún momento renunciaron alcaldes con la dinamita en el cuello, mujeres concejalas porque las amenazaban con una y otra cosa. Entonces el Tribunal Constitucional ha sentado un precedente sobre la llamada renuncia de autoridades y la jurisprudencia reiterada, y que dispone: el Estado constitucional de derecho asumido de la Constitución supone la proscripción de las medidas o vías de hecho en este tipo de casos. La sentencia constitucional prácticamente pide 3 requisitos para que se haga una renuncia de este tipo. ¿Cuáles son? El primero, que sea de carácter personal, que la persona redacte, firme su renuncia. En segundo lugar, que la presente personalmente al órgano que debe considerar la renuncia. Y tercero, que sea sin ningún medio de intimidación, voluntaria, quiero decir. En los casos que han sucedido en la línea constitucional, todas las personas que han estado en la línea constitucional hasta llegar supuestamente a Yanine Áñez, todas tenían, pues, estaban viciadas su voluntad, porque estaban siendo acusadas. En el caso de Adriana, las amenazas que había con sus familias, con su papá, todo lo que supo después. En el caso del vicepresidente, del presidente de diputados de Borda, poco más matan al sobrino, queman la casa. Igual en Oruro al compañero Medinaceli, en fin. Y desconocen además toda esta línea de sucesión, desconoce que así hubieran habido supuestamente renuncias de Facebook, todo no tenía ningún valor. Esos hechos, como también escuché a alguien que realmente desconoce el derecho, no tienen ningún valor legal si no ingresan a la Asamblea y son consideradas. ¿Cómo pueden ser consideradas como renuncias ese tipo de actitudes, Junior? Yo me voy al derecho, voy simplemente a la sentencia que he mencionado, y me voy también por último a la declaración constitucional que ha circulado el 12 de noviembre, como que dando lugar a que era constitucional la sucesión de años. El comunicado que da el Tribunal Constitucional, primero que no es una forma de expresión que vincula a las autoridades del Poder Público un comunicado del Tribunal Constitucional, pero el comunicado en sí mismo lo que establece que cuando está ausente el presidente, asume directamente el vicepresidente y luego en sucesión los demás. Es decir, la sucesión dice que hay inmediatez en la sucesión presidencial. Muy bien. Entonces no dice ni más, no dice que Yanine Áñez sea la presidenta. Lo que está estableciendo es que no puede haber, efectivamente, después de considerar las denuncias, no puede quedarse vacante el órgano ejecutivo. Ha ocurrido alguna ocasión, por ejemplo, los empantanamientos de los años 79, cuando el Parlamento no se pone de acuerdo para elegir presidente y pusieron interino a Guevara y luego a Lidia Geider. Ha ocurrido en la jurisprudencia, como un precedente en la vida republicana del país de entonces. Yo me voy a eso y además me voy a las varias formas en las cuales tengo aquí una carta de la vicepresidencia, porque nos hemos documentado, Junior, en la cual encontramos la respuesta a un requerimiento que es de 20 de abril en este caso, sobre la sucesión que ha habido en 3 casos. En el caso de Jorge Quiroga, que sucede al general Vance por enfermedad y renuncia, obviamente, en el caso de la renuncia de Sánchez de Lozada y en el caso de la renuncia de Carlos Mesa. En los 3 casos no ha habido vacancia de poder, el Parlamento se ha reunido y el Parlamento ha sesionado, ha aprobado las renuncias, incluso Sánchez de Lozada con voto dividido, y finalmente ha asumido el siguiente mando. Eso no es vacancia, no es nada, simplemente es el tracto constitucional que tenemos. Eso hemos dicho en el informe. Y por último, quienes han participado en las reuniones es de conocimiento público, además existen fotos y filmaciones, quienes han participado en esas reuniones que no debían haber existido. Si había sucesión constitucional, ¿qué hacían Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, reunidos para condicionar poco más a las autoridades que por sucesión constitucional les correspondía el ejercicio del poder? Esa pregunta hasta ahora no ha sido contestada y que en algún momento debe serlo. Entonces el informe afecta, entre otros, a la Iglesia Católica. Efectivamente, el rol de la Iglesia Católica antes de, durante y después del conflicto ha sido bastante dudoso. En mi concepto no ha acompañado a su pueblo la cúpula de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes de base sí, pero no la Iglesia en su cúpula como tal.
Entonces hemos hecho conocer a las autoridades del exterior, a las entidades internacionales, y vamos a ver todavía las respuestas, si es que va a existir, o simplemente van a tomar nota de nuestro informe como un referente tal vez para un informe final que saque en su momento dicha la OEA a través del alto comisionado. Ahora, procurador, este es un informe que se ha elaborado a pedido del alto comisionado, y ¿cuáles son las bases que sustentan a la Procuraduría General para establecer que la Unión Europea y la Iglesia Católica fueron parte de este golpe de Estado que se llevó a cabo en nuestro país el año 2019 desde su punto de vista? Bien, lo que hemos indicado es que ellos han participado de reuniones en las que en nuestro concepto no deberían siquiera haber existido, en el sentido que existía una sucesión constitucional, y en este sentido de ninguna manera podría haberse dado una forma de reuniones clandestinas o paralelas o preparatorias en las cuales justamente luego se convocan a las compañeras que estaban en la sucesión constitucional. Y aclaro públicamente, en ningún momento Adriana Salvatierra, ni Teresa Morales, y tampoco Susana Rivero han negociado algo. Las compañeras han mantenido en todo momento la integridad y la dignidad como autoridades todavía, en ese momento, pese al golpe de Estado, para ver otros temas, pero no negociar nada subalterno, nada oscuro, nada que se ha insinuado poco más. Ellas están, creo, en mayor amplitud de informar personalmente, pero yo lo aclaro en este momento. Ahora bien, ¿qué hacía la comunidad internacional si ha habido una sucesión constitucional? Yo creo que lo correcto era que en todo caso se reconozca a la presidenta de entonces, que era Adriana Salvatierra, por sucesión, o en todo caso se convoca a la asamblea y se haga el reconocimiento público. Eso es la comunidad internacional. No se pone a llamar a dirigentes de la oposición para conformar un gobierno transitorio, porque es poco más lo que ha hecho. Y de paso han sacado un informe, es lo que un poco me alarmó, la Iglesia Católica, un comunicado indicando que la falsedad genera injusticia. Esto es reciente, desde el 19 de marzo de este año, ¿no? Es un comunicado que tiene realmente una serie de falencias y que trata una posición desde mi punto de vista posición política de parte de la Iglesia. Esto creo que está fuera de lugar. Somos un Estado laico, un Estado de derecho constitucional, democrático de derecho, y debemos cada uno entender los roles, ¿no es cierto?, que tenemos. Y en su momento sabemos la acidez que han tenido varios de los jerarcas de la Iglesia Católica con relación al proceso de cambio, y en la etapa del golpe han aplaudido lo que ha ocurrido, y de paso han callado las masacres, o han callado el tema de la gestión desastrosa que hubo del gobierno de facto anterior, el tema de respiradores, que casualmente fue justamente este medio de comunicación al que accedo gracias a ustedes, Junior, porque a los demás de verdad no me da confianza asistir en ningún sentido. Yo asisto aquí porque sé que es un medio imparcial, y sé que si nos cuestionan algo va a ser algo que valga la pena, y lo vamos a contestar abiertamente. Entonces yo lo hago de esa manera y contesto de esa manera su consulta. Ahora, procurador, es muy importante este documento que usted ha enviado al alto comisionado, pero hay quienes consideran que se debería emprender una serie de visitas, como lo han hecho los opositores, por ejemplo, han viajado a Washington, se han reunido con algunas fundaciones, han visitado Almagro. El gobierno de Bolivia y la Procuraduría podría emprender una serie de viajes, visitas, exposiciones, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo, ante Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, ante otras instancias, para exponer este informe que, de acuerdo a su exposición, identifica una sucesión inconstitucional, pero además a la Iglesia, a la Unión Europea y a otros actores de haber sido parte del denominado golpe de Estado? Mire, eso va a depender de la coordinación que hagamos con Cancillería. Yo soy parte, en realidad soy el Procurador del Estado, conduzco una institución constitucional que no tiene dependencia del órgano ejecutivo ni de otro órgano. Por supuesto, rendimos cuentas al Parlamento, a la Asamblea cada año, y nuestro mandato es de 6 años. Yo debería coordinar, para si vamos a emprender una labor de ese tipo, con los hermanos del Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo, con el Canciller y el Ministro de Justicia, que son los del área, para dar a conocer estos temas. Sin embargo, el informe ha sido requerido a nosotros, y por eso hemos evacuado el informe nosotros. Yo no descarto que se haga una gestión de ese tipo,
De hecho, estoy instruyendo que se mande la copia del informe a las delegaciones diplomáticas de nuestro país para que ellos conozcan de primera fuente. El informe está colgado en la página web desde prácticamente lo hemos publicado, ¿no? Está colgado para cualquier persona que vea este medio y puede verlo, y puede ver la objetividad que mantiene. Hemos tratado de mantener la objetividad y un cronograma de relación de hechos, que es lo que nos han pedido en realidad, para dar a conocer nuestra posición como Procuraduría General. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.